Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Seguimos hablando acerca de la amistad y hoy queremos abordar otra característica de los verdaderos amigos. Con José, bienvenido nuevamente a Platiquemos. Gracias, Valerio, así es, queremos seguir aprendiendo más acerca de este tema, más que acerca de las amistades, de las verdaderas amistades. Y Valerio, si nos puedes comentar de qué punto vamos a hablar en esta noche. Bien, en esta noche, Juan José, vamos a platicar acerca de que las verdaderas amistades o los verdaderos amigos son aquellas personas que cuando tenemos algún momento especial lo recuerdan con exactitud. Yo creo que todos tenemos ciertos momentos, pueden ser momentos alegres o algo tristes, o momentos graciosos, pero cuando lo vivimos al lado de personas que apreciamos bastante, lo recordamos muy bien. Entonces, esas son las verdaderas amistades y hablamos precisamente siempre de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que también como que incitó a tener estos momentos especiales con sus amigos. Y uno de esos momentos es cuando Jesús sube al monte de la transfiguración delante de sus tres mejores amigos, que era Pedro, Jacobo y Juan. O sea, Jesús tenía 12 discípulos, pero tenía tres mejores amigos. Siempre miramos en muchas parábolas o momentos especiales de Jesús que siempre estaba Pedro, estaba Jacobo y estaban Juan, estas tres personas, y con estas tres personas Jesús se transfiguró en aquel monte. Así es, Valerio, y cuando mencionas que un verdadero amigo te recuerda momentos únicos, también hablamos de los recuerdos que uno empieza a crear con sus amigos, tal es como el ejemplo que mencionabas de que Jesús se transformó delante de sus discípulos. Él creó podríamos decir, un gran recuerdo con sus discípulos. Tal vez los discípulos en su momento no podían entender qué es lo que pasaba en ese monte, pero más adelante, como lo dice la Biblia, después de la resurrección, ellos lo iban a entender. Así es, con José. Bueno, esta historia o esta experiencia está plasmada en Mateo 17, 1 al 4. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Entonces, como que este momento tan especial que Jesús estaba como que construyendo con sus amigos o formando estos momentos únicos con sus amigos, miramos que Pedro no quería que terminara aquel día. Entonces nos pasa lo mismo, Juan José, cuando a veces nos ponemos con nuestros amigos a platicar o empezar a tener unos momentos bien amenos, estamos felices, contamos chistes, nos bromeamos y uno quisiera que aquella noche o aquella tarde o aquella mañana nunca se terminara, porque son momentos muy especiales. Y máxime, pues, si hablamos en el ámbito cristiano, tener estos momentos de intimidad con Dios, con nuestros amigos. Sí, y lo interesante aquí, Valerio, es tal como en el versículo 4, cuando Pedro le dijo a Jesús que bueno es que nos quedemos aquí. Pedro lo que quería es prolongar el tiempo, prolongar como que ese momento único que estaban viviendo. Y el ejemplo que mencionabas es que con Dios, ese es el ejemplo que debemos de adoptar como de Pedro. Pedro quería estar más tiempo allí, tal vez quería, no sé, compartir más ratos con Jesús y con los otros acompañantes. Y tal vez en nuestro contexto, Valerio, podríamos como que agarrar ese ejemplo tal como la de Pedro, prolongar los momentos únicos con Dios, ya sea tiempo de oración, tiempo de alabarlo. Creo que ese es el ejemplo que debemos de seguir hoy en día, prolongar esos momentos únicos, ya sea con nuestras amistades o nuestro momento con Dios. Así es, con José.
Personalmente he vivido algunos momentos con algunos amigos que se vuelven tan hermosos o fechas específicas que quedan grabadas en nuestra mente y o una alabanza que marca nuestras vidas con ciertos amigos. Entonces a veces pasamos esos momentos y un verdadero amigo usa estos momentos como que para motivarnos. Digamos, estamos pasando un momento difícil y llega un amigo con nosotros que recuerda aquel buen momento que vivimos en la presencia de Dios, aquel buen momento que vivimos en nuestra amistad basada en nuestra fe. Entonces, estas experiencias nos sirven también como seguridad de nuestra fe. El salmista David lo expresaba en muchos salmos. De repente él estaba diciéndole a Dios: Señor, perdóname, he pecado. Y entonces después David miramos recordando cómo Dios había sido con él. Tú siempre me has librado, cuando te he clamado me has escuchado, has atendido mi súplica. Y muchas veces no somos nosotros mismos que recordamos esos momentos, sino que otras personas quienes estuvieron con nosotros nos recuerdan: hey, mira, en aquel tiempo Dios estaba con nosotros. Recordate de aquel tiempo, recordate de cómo Dios nos protegió, recordate de cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios ha proveído. Entonces, estos momentos únicos se recuerdan con exactitud, pero también tienen una función. Entonces nosotros tenemos, y lo hemos recalcado en los 2 episodios con José, de que lo primero que tenemos que hacer es yo ser ese amigo genuino, no pedir lo que no doy, porque muchas veces queremos recibir algo que no somos, ¿verdad? Entonces, primeramente nosotros tenemos que ser aquellas personas que motivan a nuestros amigos a tener momentos únicos en la presencia de Dios, y así también ser esos amigos que recuerdan a otras personas, decirles: mira, Dios está con nosotros, no pierdas la fe, Dios en ningún momento nos ha fallado. Cuando leo esta historia, Valerio, empiezo a meditar y creo que Jesús estaba entrenando a sus discípulos para recordarles lo que Él ya había hecho y lo que iba a hacer en un futuro. Y tal vez el mensaje de todo esto es eso, lo que estabas mencionando, recordar que tal vez ya un amigo ya te pudo incluir en este plan, te vuelve a recordar o te va a incluir en otro plan a futuro. Tal vez es una forma de estar animando a la persona, tal como lo mencionabas. Mira, recordate que tal fecha Dios estuvo con nosotros en tal situación difícil. Y siento que también es una forma como que de ayudar a perseverar a la otra persona o a nuestras amistades, porque nos enseña, porque si recordamos los momentos únicos, tal vez tuvimos algún sufrimiento, algún problema, tal vez en ese recuerdo vivido, pues yo creo que el mensaje que nos deja es que mira, aquella vez nos pasó tal cosa y confiamos en Dios. Y es una forma como que de estar animando a nuestras amistades también. Y esta experiencia con José, yo imagino que Juan, Jacobo y Pedro jamás, pero jamás olvidaron esta experiencia tan hermosa con Jesús, porque solo fueron ellos 3. Los demás a lo mejor Jesús los dejó evangelizando, predicando, o les dijo: mire, oren, o tienen tiempo libre. Pero me llevo a estos 3 mejores amigos a vivir este momento único, porque lo interesante con José acá no solo fue Jesús, se transfiguró, dice que sus vestiduras resplandecían y su rostro también resplandecía como el sol, sus vestiduras alumbraban. Y aparece Moisés y Elías. Recordamos que Moisés fue la persona que Dios usó para escribir la ley. Fue la primera persona que, como líder de la nación de Israel, él fue aquel líder de la ley o del Pentateuco, representa la ley en la Biblia. Y aparece Elías, que es uno de los profetas mayores, uno de los profetas muy importantes en la historia del pueblo de Dios. Entonces, ahí estaba prácticamente la ley, los profetas y Jesús representando el nuevo pacto, que es la gracia. Entonces, ese momento que Pedro
Jacobo y Juan estaban viviendo era tan único que jamás olvidaron, pero también Pedro después niega a Jesús, pero yo me imagino, entonces, ¿por qué negó? Él al principio estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido, que era aquel hombre que tenía que venir, el Hijo del Hombre que tenía que levantarse. Pero, sin embargo, por todo lo que pasó, la persecución, arrestan a Jesús, lo empiezan a condenar a muerte. Entonces Pedro como que empezó a dudar de su maestro. Pero después de la muerte de Jesús y su resurrección, miramos nuevamente a Pedro entre los discípulos. Yo me pregunto, ¿por qué regresó si negó al maestro? ¿Qué cara tuvo para regresar? Pero estoy seguro de que puede ser Juan o Jacobo fue a platicar con, recordate de que Jesús sí es el Mesías. Recordate de aquel momento en el monte, Él se transfiguró, ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, recordate. O el mismo Pedro recordó, bueno, el maestro es el que dijo que era, es el que tenía que venir y vino. Él dijo que iba a morir, pero iba a resucitar. Entonces como que esa experiencia motivó a Pedro a volver a reunirse con sus amigos, con el resto de los discípulos y también a encontrarse con Jesús. Entonces con José los momentos únicos son tan valiosos, aunque parezcan insignificantes. Otra vez Jesús le dijo a Pedro cuando él les estaba lavando los pies, maestro, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Entonces, a lo mejor Pedro en ese momento, en el monte de la transfiguración, fue para él un momento único, bonito, una experiencia espiritual muy grande, algo sobrenatural, pero él no se imaginó para qué servía, no entendió en el momento, pero después eso puede que lo ayudó a volver a creer que Jesús sí era el Mesías. Entonces, tenemos que motivar a nuestros amigos como José a seguir creyendo en Dios a pesar de las circunstancias y también ser esos amigos que motiven a buscar a Dios. Exacto, Valerio, es muy interesante lo que comentas porque realmente sí yo puedo imaginarme o podemos hacernos la idea que fueron esos momentos únicos que quizás ayudaron a Pedro, tal vez cuando se desanimó. Y yo creo que hoy en día, más que nunca, creo que necesitamos a esos amigos, necesitamos crear esos recuerdos para que algún día, cuando estemos quizás desanimados, decir, lo voy a hacer porque aquella vez lo logré. Porque tal vez recordamos esos momentos especiales que pudimos vivir. Yo creo que debemos de ser esos amigos. Así es, Juan José. Bueno, queridos amigos, aprovechando este espacio y hablamos de amigos, los invitamos a que comparten este video si nos están visualizando en las redes sociales o si nos están visualizando en los canales de televisión. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal y ustedes pueden repetir una y otra vez estos videos. Estamos como Platiquemos GTV, así que pueden seguirnos, comparten con sus amigos para que este mensaje también llegue a más personas y juntos hagamos un lazo entre nuestros amigos y motivar a seguir teniendo estos momentos únicos con Dios. Personalmente recuerdo, Juan José, muchas experiencias que he vivido con amigos, con ustedes, como tenemos muchos años de conocernos y hay momentos, yo me acuerdo una ocasión que había pasado algo con un cuñado mío. Yo me acuerdo que llego a la iglesia y les dije, ya no aguanto, ya no puedo. Y mi cuñado se lo llevaron a la cárcel y ya no. Y empecé a llorar. Pero fue un momento también muy especial porque algunos me dieron unas palabras. Estoy seguro que algunos oraron por mí. Entonces, esos momentos se conservan en el corazón porque tenemos que tener esos círculos de amistad que nos bendicen. Yo a veces Facebook nos dice recuerdo de tal año y de repente aparecen fotos nuestras de hace algunos años y digo, ha valido la pena. Hay momentos que Dios ha estado con nosotros. También en otra ocasión, yo me acuerdo que estábamos con unos amigos en Panajachel, terminando un evento, muy felices, nos subimos al carro y empezamos a orar.
empezamos a orar. Yo recuerdo que eran por ahí 10 de la noche, 10:30. Fue un momento tan especial, Juan José, en el carro, y yo no lo olvido. A lo mejor ahora no estoy cerca de esas amistades, pero recuerdo con exactitud dónde estaba parqueado el carro, de qué color era el carro. Recuerdo exactamente porque fue un momento tan especial en la presencia de Dios en aquel carro después de un evento, y nos sentimos con mucha paz. Dios nos llenó con mucha paz. Dios nos inspiró a seguir luchando, y yo todavía recuerdo eso, y eso pasó allá por el 2010, 2009. Entonces han pasado muchos años, pero recuerdo esas experiencias con Dios, pero rodeado de amigos. Entonces hay que seguir teniendo amigos. Sí, exacto, Valerio. Creo que el mensaje de todo esto también, crear esos recuerdos y momentos, pero también que van de la mano con Dios, en crear esos recuerdos. También, Valerio, algo que también quizás, tal vez notamos aquí, que cuando Jesús siempre llevaba a 3 de sus discípulos más, recordamos a Pedro y a Juan. Tal vez algo que debemos de comentar aquí es que Jesús no tenía favoritos. Tal vez es algo que hoy en día quizás muchos de nosotros tal vez sí lo aplicamos, pero Jesús aquí no hacía esto. Tal vez por si se nos cruza esa mentalidad, entonces Jesús sí tenía favoritismo, tal vez escogía más a Pedro y a Juan. No era eso, sino que tal vez Él lo hacía porque eran 3 de sus discípulos que en su momento ellos eran aptos para aprender, porque ellos eran aptos para aprender de su maestro, los pasos de su maestro, porque eran líderes, y al final vemos que ellos creo que sobresalieron. Y ese es el mensaje también, que Jesús los estaba entrenando. Así es, Juan José. Bueno, yo veo 3 personalidades en ellos. Pedro está el que es aventado, aquella persona que habla sin pensar. Así como muchos de nosotros, a veces nosotros decimos cosas sin pensar o hacemos promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Pedro era esa persona. Él dijo: maestro, yo voy a ir contigo hasta la cruz. Pero sin embargo lo niega. Y Juan era una persona muy cercana. También le decían al discípulo amado. ¿Por qué? Porque pasaba muy cerca de Jesús, era muy cariñoso. A lo mejor a él le gustaba abrazar al maestro, le decía: maestro, qué bueno que estés con nosotros. Y habemos personas también con esa personalidad, personas que son muy sensibles. Juan lo era, personas muy sensibles, porque las personas más detallistas o más amorosas son también las más sensibles. Entonces Juan era ese tipo de personas. Pero Santiago, miramos en la vida de Jesús, en el largo de los evangelios, miramos que cuando Jesús preguntaba algo, resaltaba a Pedro. Era el contestón, era el que siempre levantaba la mano primero, y me imagino que Jesús: Pedro, otra vez Pedrito, y le daba chance de hablar. Pero Santiago era aquella persona que a lo mejor no hablaba mucho, porque no miramos alguna parábola o alguna historia, alguna escena en los evangelios donde Santiago le haya dicho a Jesús: mira, maestro, ¿por qué no hacemos esto o hacemos aquello? Pero miramos después que Santiago escribe una epístola que habla muchísimo de la fe. Era aquella persona que a lo mejor era muy reservada, a lo mejor no hablaba mucho, pero estaba cerca del maestro, estaba aprendiendo. Entonces, toda clase de amigos nos benefician. Toda clase de amigos. Podemos tener amigos que hablan mucho, otros que son muy pegajosos y otros que son algo tímidos. Pero cada una de esas personas nos ayudan. Y esas personas, queridos, van a recordar también esos momentos únicos y también nos van a ayudar. Vamos, Santiago, una epístola magistral donde habla de que la fe, si tenemos fe pero no tenemos obras, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Él dice: mira, no, verticalmente, primero la fe verdadera te conecta con Dios, después con los semejantes. Entonces, y Juan, pues Dios lo usa para escribir 3 epístolas más. Dios lo usa para escribir el Apocalipsis, que era una persona muy sensible a escuchar la voz de Dios. Y Pedro también sigue escribiendo
Entonces, si miramos a un Pedro que así como era de impulsivo, así también era para compartir el mensaje que había recibido. Entonces, queridos amigos, aunque un amigo te agote la paciencia, Dios usa todas las personas, todas las cosas para nuestro bien. Sí, exacto, Valerio, ya sea que usa a esas personas o Dios nos usa a través de esas personas, porque tal como mencionabas, sí, estos 3 discípulos tenían tal vez distintas personalidades y yo creo que fijo era así, pero ya tiempo después, cuando Jesús ya no está en medio de ellos, ya podemos ver un gran cambio en ellos. Yo me imagino que o podemos tal vez darnos la idea de que fueron esos momentos únicos, fueron esos recuerdos que Jesús formó con sus discípulos, los momentos también compartidos con todos los discípulos. Me imagino que fueron esos los impulsos que les ayudaron a ellos a ser las personas grandes, a marcar esa gran diferencia. Y hoy en día no tengo duda pues que Valerio también podemos marcar esas diferencias con las personas. Cuando llega una persona en nuestras vidas, si tiene tal vez, no sé, sea cual sea su personalidad, yo creo que cuando estamos con Dios, yo siento que siempre podemos marcar la vida de esa persona. Sí, Juan José, y bueno, terminando ya nuestro episodio del día de hoy, ayer precisamente una persona me llamaba ya como a estas horas, bueno, ya era tarde, tipo 10 de la noche, me decía, mira, siento mucha presión en el trabajo, cuestiones legales, me han puesto en cuestiones legales. Entonces yo le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Y me dice, nada, solo escucharme. No, puedo hacer algo más. Quiero orar por ti. Y oramos, esta persona estaba muy sensible, empezó a llorar. Entonces oramos un buen momento y ahora en la mañana me decía, mira, después de orar, sentí una gran paz. Entonces, seamos esos amigos, a tener esos momentos únicos. Y yo estoy seguro que esta persona nunca va a olvidar ese día. Estaba pasando un momento muy difícil, pero hubo un amigo que oró por mí. Entonces, queridos amigos, gracias por sintonizarnos nuevamente y otra vez la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV y si también pueden compartirnos algún comentario, cualquier sugerencia, estamos abiertos a escucharlos. Que Dios les bendiga, nos seguimos viendo.